A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos cuyo solo nombre eriza la piel. Uno de ellos es el de Tomás de Torquemada, un monje dominico que durante 18 años llenó de terror a España. Las cifras de este sacerdote dominico son estas aproximadamente. Quemó a 10.200 personas acusadas de no ser cristianas. Pero Torquemada no solo era el terror de los vivos, exhumó 6.860 cadáveres para quemarlos en la hoguera, dado que, después de muertos, habían sido calificados como herejes. Condenó a tortura y cadena perpetua a 97.000 personas, a quienes también les despojó de sus propiedades. Torquemada, con juego de palabras, llamaba a su congregación de dominicos Dominicani, es decir, perros del Señor, por la ferocidad con la que aplicaron la tortura y la muerte a todos los sospechosos de herejes o judíos. Lo irónico es que Torquemada era él mismo un judío converso. Torquemada estaba muriendo un día como hoy, 16 de septiembre de 1498, y cuando su corazón dejó de latir, muchos seres humanos descansaron en paz. Detrás de las noticias. Titulares. Defensor del Pueblo es destituido de su cargo con 75 votos. Conductores pagarán la mitad en renovación de licencia por no cometer infracciones. Salud consigue solo el 24% de las medicinas que los hospitales necesitan con urgencia. Izquierda Democrática denuncia otro supuesto caso de corrupción. Fiscalía pide audiencia contra jueza que otorgó medidas cautelares a Yunda. Por altos niveles de delincuencia, Canadá emitió alerta para viajeros a Ecuador. Ministerio de Salud analiza vacunar contra el COVID-19 a niños menores de 12 años. Tenemos un boletín informativo del Servicio de Rentas Internas. El SRI recibe asistencia técnica internacional para fortalecer su lucha contra la evasión fiscal. En tributación de hoy, reembolso de gastos locales. En el segmento de opinión, la consulta popular se impone. Los editoriales serán de Pedro Velasco, Sensatez en grado de excelencia, José Hernández, Al fin Megaley y o Consulta Popular, Alberto Daquic, Acuerdo con el Ecuador, Martín Payares, La Perolata de Octubre no salvó a Carrión, Miguel Rivadeneira, Cinismo y Bloqueo Político. Noticias del día con Carla Sánchez. Defensor del Pueblo es destituido de su cargo con 75 votos. La Asamblea Nacional aprobó la censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión, al final del juicio político que por incumplimiento de funciones se desarrolló en su contra. La moción de censura obtuvo el respaldo de 75 asambleístas, mientras que 47 apoyaron el no. Hubo 14 abstenciones y un legislador no estuvo presente. Los integrantes de la bancada UNES, Correísmo y algunos de Pachacutic se opusieron a la sanción en contra del defensor del pueblo. En el caso de los de este último bloque, a pesar de que durante el 14 de septiembre la agrupación aseguró que inclinaban por apoyar la censura, sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, cuyo brazo político es Pachacutic, mostró rechazo a esa posición. Con la decisión de la Asamblea, además de la censura y destitución, Freddy Carrión no podrá ejercer cargos públicos por los próximos 2 años. Tras enfrentar el juicio político en el Pleno, Carrión regresó a la cárcel 4 de Quito, en donde permanece detenido por supuesto abuso sexual desde el 6 de mayo pasado, tras un altercado en el departamento del exministro Mauro Falconi. El viernes deberá acudir a una audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Conductores pagarán la mitad en renovación de licencia por no cometer infracciones.
La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, brinda un beneficio a las personas que tengan buenas prácticas de conducción. Este pasado 14 de septiembre del 2021, la entidad habilitó una plataforma de informática para aplicar una exoneración del 50% de descuento en el pago de renovación o cambio de categoría de las licencias de conducir. Esta medida aplica a escala nacional. A esto podrán acceder los conductores que no hayan sido sancionados durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantengan los 30 puntos. La ANT explicó que el descuento se visualizará automáticamente en la página web de esta entidad cuando la persona interesada solicite una orden de pago para cancelar el valor de la especie como parte del proceso de renovación. Por ejemplo, para la licencia tipo B ya no se pagará $68, sino 34. Este incentivo busca evitar que los conductores incurran de infracciones en tránsito y así puedan reducir los siniestros. En esa normativa legal se establecen otros beneficios, por ejemplo, la remisión de recargos a los contravenciones de tránsito, que estará disponible hasta el 16 de diciembre del 2021. Salud consigue solo el 24% de las medicinas que los hospitales necesitan con urgencia. Los desabastecimientos de medicinas que sufren los hospitales del sistema público está lejos de ser solucionado y el Ministerio de Salud tiene menos de mes para abastecer a 135 hospitales públicos. La emergencia y su principal objetivo fue abastecerse de 123 medicamentos necesarios para pacientes con condiciones graves. Desde entonces, la entidad apenas ha logrado comprar 30 de esas medicinas, lo que representa el 24% de esta primera meta. Entre estas medicinas constan sedantes, analgésicos, medicinas oncológicas, anestésicos, antibióticos e inmunosupresores. Ante la poca cantidad de medicinas recibidas, la autoridad sanitaria solo ha podido entregarlas en 4 hospitales: Eugenio Espejo e Isidro Ayora en Quito, en el de especialidades Abel Gilbert y Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. Se estima que la cantidad de medicamentos entregada por el Ministerio de Salud solo servirá para los próximos 2 meses. Durante la entrega de 5 medicamentos en los hospitales de Guayaquil, el viceministro de Atención Integral en Salud, Miguel Moreira, reconoció que ha habido problemas en los procesos de compra. Desde la declaratoria de emergencia hemos recibido 83 proformas. Con esto se sacó un precio referencial en el mercado. Luego llegaron las ofertas y se han adjudicado 30 medicamentos. El funcionario añadió que hubo 70 medicinas con ofertas muy altas y que no tuvieron disponibilidad en el mercado. La ministra de Salud, Jimena Garzón, ratificó que en los próximos días la entidad hará una nueva convocatoria para que las empresas farmacéuticas presenten nuevas proformas sobre esos 70 medicamentos. En caso de que esto no ocurra, la entidad acudirá a empresas extranjeras para adquirirlas. Izquierda Democrática denuncia otro supuesto caso de corrupción. Integrantes de la bancada de la Izquierda Democrática presentaron una denuncia en la Fiscalía General por presunta corrupción por parte del parlamentario Egner Recalde. Según la denuncia, el jefe de la bancada de la Izquierda Democrática en la Asamblea, Alejandro Jaramillo, habría recibido un CD que contenía 2 grabaciones de audio. En la primera se escucharía al asesor del despacho de Egner Recalde solicitar dinero en efectivo a otras 2 personas, quienes también serían funcionarias de ese despacho. Para aperturar una sede política en el sur de la ciudad de Quito, los involucrados discuten de los montos que variarían entre $200 y $500. 2 mujeres que intervienen en el diálogo, según el texto de la denuncia, piden que los cobros no se hagan desde junio sino desde julio e incluso llegan a solicitar una rebajita. En la segunda grabación estaría involucrado directamente Recalde, quien dice que Patricio ya me dio para que cubra un asunto de la campaña, o independientemente de que se dé o no, hay que empezar a cobrar. Según los legisladores de la ID, estas acciones configurarían un presunto delito de concusión que es sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. En declaraciones a la televisión legislativa, Recalde rechazó las acusaciones y anunció acciones legales en contra de quienes lo señalan de cobros indebidos.
Fiscalía pide audiencia contra jueza que otorgó medidas cautelares a Yunda. El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó a la Corte Provincial de Justicia que fije el día y la hora para la instalación de la audiencia de formulación de cargos en contra de la jueza María Belén Domínguez. Domínguez, quien se encuentra suspendida sin sueldo, es investigada por presunto delito de tráfico de influencias por el proceso de sorteo de la acción de protección presentada por Jorge Yunda en junio de 2021. Domínguez fungía como jueza de violencia contra la niñez y la familia, y fue quien llevó a la acción de protección que interpuso Yunda contra los concejales que integraron la comisión de mesa para la remoción de la alcaldía. El 28 de junio, la jueza aceptó parcialmente la acción de protección y la Corte Provincial de Pichincha dio paso el 30 de julio del 2021, con la que Yunda volvió al cargo de alcalde. Posteriormente, se denunciaron supuestas inconsistencias en el sorteo de la causa y fue por eso que el Consejo de la Judicatura suspendió a Domínguez. Por altos niveles de delincuencia, Canadá emitió alerta para viajeros a Ecuador. En un aviso oficial, el gobierno canadiense, a través de su página oficial para viajes y turismo, emitió una alerta para que los ciudadanos estén alertas y conozcan los posibles riesgos a la seguridad personal que puedan presentarse en determinados sectores de Ecuador. Actúen con un alto grado de precaución en Ecuador debido a los altos niveles de delincuencia, dice una parte de la alerta publicada por Canadá. En la misma página se piden mayores cuidados para los canadienses que acudan a zonas fronterizas. Evite los viajes no esenciales a las siguientes provincias: Esmeraldas y Sucumbíos, debido a altos delitos violentos. En la publicación, el gobierno también desaconseja todo tipo de viajes dentro de los 20 kilómetros de la frontera con Colombia por la inseguridad, por la presencia de narcotraficantes y organizaciones criminales, a excepción de la carretera internacional Panamericana que conecta con el paso fronterizo oficial con Colombia en Tulcán y Piales. La información de la página web oficial del Gobierno de Canadá incluye información de nivel de riesgo, seguridad, requisitos de ingreso, leyes y cultura, desastres naturales, clima y asistencia. Estas categorías de información se establecen para todos los países. Ministerio de Salud analiza vacunar contra el COVID-19 a niños menores de 12 años. Tras cumplir el objetivo de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión, el Ministerio de Salud ya piensa en inmunizar a otros grupos poblacionales. La ministra del ramo, Jimena Garzón, dijo que se espera que entre octubre y noviembre de 2021 haya la suficiente evidencia científica para administrar la vacuna contra el COVID-19 a niños menores de 12 años, sobre todo porque hay países como Chile que ya están vacunando a este grupo poblacional ante el avance de la variante Delta. Garzón enfatizó que no se aplicará las vacunas mientras no haya la seguridad de que la vacuna no cause efectos secundarios en los niños. Sobre la vacunación a adolescentes de entre 12 y 15 años, la funcionaria reiteró que estas personas recibirán una sola dosis. El refuerzo, explicó, se aplicará luego de 6 meses. Además, dijo que los adolescentes únicamente recibirán la vacuna del laboratorio Pfizer, que ha mostrado una alta eficacia y seguridad. Además, recordó que las entidades educativas son las encargadas de aplicar las dosis. Sin embargo, dijo que los adolescentes también pueden acudir a los centros de vacunación. El Ministerio de Salud tiene previsto empezar a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en diciembre de 2021. La ministra Jimena Garzón detalló que por el momento este refuerzo se dirigirá únicamente al personal de salud que recibió la primera dosis en enero de 2021, cuando arrancó el plan de vacunación. Sobre la administración de la tercera dosis para el resto de la población, Garzón dijo que en los próximos meses el Ministerio de Salud realizará un estudio de sobrepoblancia para conocer el nivel de anticuerpos que ha desarrollado la ciudadanía. Con esos resultados, dijo, se tomará la decisión de aplicar o no una tercera dosis, aunque cree que el COVID-19 obligará a que las personas reciban la vacuna una vez al año, pues al igual que la influenza, se convertirá en una enfermedad estacional. SRI recibe asistencia técnica internacional para fortalecer su lucha contra la evasión fiscal.
Con el apoyo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ecuador es parte del Programa Inspectores Fiscales Sin Fronteras, ISFF, cuyo objetivo principal es potencializar las auditorías grandes contribuciones con riesgos en operaciones internacionales. Como parte de dicho programa, el Servicio de Rentas Internas de SRI recibirá una asistencia técnica del Servicio de Administración Tributaria de México, SAT, mismo que tiene un enfoque práctico de control dirigido principalmente a sectores como petróleo, comercio, telecomunicaciones y servicios financieros. La directora general del SRI, Marisol Andrade, participó hoy del lanzamiento oficial del programa, iniciativa que apoya a las administraciones tributarias en el avance de nuevas competencias en materia de auditoría fiscal y a mejorar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes. El recibir esta asistencia técnica permitirá evaluar las estrategias aplicadas en el ámbito de controles fiscales relacionados al régimen de precios de transferencia de los grandes contribuyentes, así como también implementar nuevos procedimientos en dicho ámbito, con lo cual se espera la optimización de los procesos de control y la especialización de funcionarios, informó Andrade. La participación conjunta entre las administraciones tributarias busca generar competencias en materia de auditoría fiscal y potencializar los recursos de intercambio de información, con el propósito de seguir combatiendo la elusión y evasión tributaria. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de una figura tributaria muy aceptada y sobre todo muy utilizada en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, por muchísimas empresas y personas naturales que hacen del comercio su actividad habitual. El reembolso de gastos local. Esta figura es utilizada muchísimo bajo el nombre del intermediario. Ese intermediario que puede ser una persona natural o una sociedad que actúa en nombre de alguien para realizar una operación comercial o una operación financiera. Este intermediario es esta persona natural o sociedad que actúa a nombre de esta empresa para realizar un pago a un tercero que se llama proveedor. Nuestro marco regulatorio tributario ecuatoriano ha establecido ciertas formalidades, pasos, procedimientos para que este reembolso de gastos local, escúcheme por favor, se lo realice de una manera adecuada y se cumpla con todas las formalidades tributarias para evitarse esos riesgos innecesarios. En el artículo 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se encuentran todas las formalidades o pasos o procedimientos que debemos realizar cuando aplicamos la figura del reembolso de gastos local, como por ejemplo, la primera pregunta que me hacían es ¿a nombre de quién deben venir las facturas cuando yo voy a hacer un gasto a nombre de un tercero? Pues las facturas deben venir a nombre del intermediario. Me decían, Cristina, pero ¿por qué si el gasto no me pertenece y le estoy realizando este pago? Vamos a poner un ejemplo a nombre de la empresa XYZ. Porque la norma tributaria, que es derecho público, así lo establece, que las facturas deben venir a nombre de este intermediario y quien, si es agente de retención, tiene que efectuar las diferentes retenciones tanto de IVA como de renta. Esas facturas que vienen a nombre del intermediario no constituyen gasto para el intermediario, sino una cuenta por cobrar. Estas facturas luego serán reembolsadas para ese dueño del gasto, para ese reembolsante, ¿sí? Y luego el procedimiento es solicitar la restitución de los valores que fueron sujetos de reembolso a través de una figura o de una factura de reembolso de gastos, que la misma tampoco constituye un ingreso para el intermediario.
Sí, son las formalidades que se deben cumplir. Es un procedimiento tributario que se encuentra definido en nuestro reglamento fiscal y que se deben cumplir con el objetivo para quien esté actuando como intermediario no tenga esos riesgos fiscales de que no realizó, por ejemplo, el caso de las retenciones, si es que era un agente de retención designado, su obligación a pesar de que no era su gasto, o en el caso de quien recibe esos gastos reembolsados, se pueda tomar como gastos deducibles y adicionalmente incluso tomarse como crédito tributario, porque dentro del artículo 66 del crédito tributario se permite tomarse crédito tributario de aquellos gastos que vienen por procesos de reembolso de gastos. La figura del reembolso de gastos está presente en varias actividades en el ámbito civil y en el ámbito de comercio. Son figuras normales donde aparecen intermediarios dependientes y intermediarios independientes. Y es así que nuestra ley tributaria, dentro de su campo o de su ámbito normativo, ha ido generando estos procesos y que se tienen que cumplir al pie de la letra, ya que la ley tributaria es de derecho público. El reembolso de gastos local, recuerde por favor, se encuentra en el artículo 36 del reglamento fiscal y que las empresas, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, quien hace del comercio su actividad habitual, estamos obligados a cumplir las formalidades si estamos expuestos a realizar estas operaciones de intermediación. Y evidentemente, pues al cumplir con todas las formalidades legales, lo más importante es evitar esos riesgos tributarios que se pueden convertir en sanciones civiles y ojalá que nunca en sanciones de carácter penal. El conocer el marco regulatorio de nuestro país siempre nos va a permitir que tanto el contribuyente como contadores, asesores y auditores pues podamos dar cumplimiento al marco regulatorio de una manera correcta y, lo más importante, incluso tener los beneficios fiscales que los cuerpos normativos establecen. De esta manera he querido topar el tema del reembolso de gastos locales. Otro de los puntos también importantes y como última recomendación es que el reembolso de gasto local no tiene los mismos procedimientos que el reembolso de gastos al exterior que se encuentra en otro artículo de nuestro cuerpo normativo del reglamento fiscal. De esta manera, soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. La democracia debe vencer a la obstrucción parlamentaria. La democracia es un sistema social que debe otorgar a la población ecuatoriana eficaces, concretas y justas posibilidades de intervención y participación en la adopción de decisiones políticas dentro del Estado, así como en el disfrute de la salud, la educación, el trabajo, la propiedad, la renta nacional, la seguridad integral y la cultura. El respeto a los derechos humanos debe constituir la condición primaria para buscar la ejecución de cambios estructurales en la sociedad que posibiliten su desarrollo humano y socioeconómico en la búsqueda de la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria y próspera, en la que todos tengamos los medios necesarios para ser libres. Luego de la nefasta experiencia populista que soportó el Ecuador durante 10 años, alargada por un gobierno mediocre, que al menos tuvo la entereza de apartarse del libreto de su mentor, el país eligió en las urnas a Guillermo Lasso Mendoza, líder de un segmento de la centro-derecha que tras su triunfo en segunda vuelta, tuvo la lucidez de reinterpretar la necesidad histórica de plantear al país un gobierno centrista, abandonando inclusive sus propias convicciones personales. El presidente convocó a todos los sectores políticos y sociales a un gobierno del encuentro que permita reconstituir el tejido democrático nacional, reordenar la casa
y emprender con una compleja tarea de proyectar crecimiento económico con justicia social. La falta de mayoría parlamentaria condujo a Lasso a sentarse en una mesa de diálogo con dirigentes de su aliado electoral, el Partido Social Cristiano, como también con quienes habían sido los principales responsables de los desastres ocasionados por la mal llamada Revolución Ciudadana, el gigantesco rechazo social que provocó esa arriesgada operación política que se daba en la búsqueda de tejer una mayoría en la Asamblea Nacional que le otorgue gobernabilidad a Lasso, hizo que aborte un acuerdo que al parecer estaba listo para ejecutarse. El presidente demostró nuevamente al Ecuador que él sí escucha al país profundo, que rechazó indignado la pretensión del Correato, que tenía como punto único el recuperar impunidad, limpiando los procesos judiciales para abrir puertas para que aseguren su pronto retorno. Con este marco complejo, el gobierno logró estructurar una endeble mayoría con Pachacuti, la izquierda democrática, legisladores independientes, y creo que todos sabíamos que únicamente serviría para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional. Como resultado del exitoso manejo del Plan Nacional de Vacunación, el presidente Lasso ha acumulado un enorme caudal de respaldo y credibilidad popular que deberá usarlo con la urgencia que el país y la democracia lo requiere a fin de implementar una consulta popular que apunte a desmontar las amarras ensambladas por la Constitución de Montecristi, buscando además la integración de un Congreso Nacional bicameral que reduzca el número de parlamentarios y logre una nueva selección democrática con diputados y senadores que comprendan los retos y deberes que tienen para atender las demandas populares y mayoritarias de un país sediento de trabajo, de salud, de educación, de justicia y de equidad. La consulta popular es un imperativo no solamente para el gobierno de Lasso Mendoza, es para la sobrevivencia de una democracia que no puede naufragar frente a las primeras propuestas de un ejecutivo que no puede ni siquiera aprobar una proforma presupuestaria que no corresponde a la realidad de su ejercicio económico. Resulta verdaderamente inaceptable la política de los Contreras, implementada por Pachacuti y socialcristianos que, liderados por los correístas, han gritado con desparpajo que ellos no aprobarán la proforma presupuestaria enviada por el gobierno del presidente Lasso, copiando prácticas en desuso de sectores sindicalistas cuya dirigencia senil sigue con los mismos gritos de no a todo. Guillermo Lasso está llamado por las urgencias y necesidades sociales y democráticas del país a romper con valentía y decisión el statu quo, con el fin de abrir amplias avenidas para construir los cimientos de una nueva sociedad más democrática, más justa, más igualitaria, más digna, más libre. Desde esta trinchera ciudadana, junto con un colectivo social y con el liderazgo del doctor Orlando Amores Terán, al amparo del artículo 442 de la Constitución de la República, que faculta a plantear reformas parciales a la Constitución que no supongan una restricción de derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador, mediante dictamen número 719 RC/19 del 5 de noviembre del 2019, calificó nuestra propuesta de reforma constitucional. La Corte admitió que se reforme la Constitución para eliminar las dos funciones del Estado creadas en la Carta de Montecristi, la función de transparencia y control social y la función electoral, se mantienen como órganos de control. En cambio, la Contraloría, las superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus atribuciones se trasladan a la Cámara del Senado.
El actual Consejo Nacional Electoral se transforma en Tribunal Supremo Electoral con una integración multipartidista. La Asamblea Nacional se convierte en Congreso Nacional Bicameral de un senador por provincia y un diputado por provincia, más uno adicional por cada 500.000 habitantes. Se modifica la conformación del Consejo de la Judicatura, se elimina definitivamente la reelección en todo cargo, se aumenta el mandato de los dignatarios de 4 a 6 años no reelegibles, se eliminan las elecciones intermedias, se eliminan las regiones de la organización territorial del Estado. Lo expresado, ciudadanos, demuestra que desde este tipo de espacios se puede y se debe contribuir a la tan anhelada construcción de un nuevo Ecuador. Aspiro, sinceramente, a que el señor presidente de la República evalúe la propuesta antes descrita y de considerar adecuado para los intereses de la consulta popular que deberá implementarse lo antes posible. Podría el señor presidente usarla como herramienta habilitada para este patriótico efecto. Editorial. Sensatez en grado de excelencia, por el doctor Pedro Velasco Espinosa. Mónica Heyer, directora de la CSQ, en una entrevista que publica El Comercio de ayer, traza con maestría, con palabras sencillas, alejadas totalmente de la horrible jerga prepandemia, la tragedia que sufre el sector comercial de Quito a causa de la yunta incapacidad pillería que lamentablemente se enquistó en el municipio, merced al 18% de los electores desde hace 2 años. Expone 3 ejes fundamentales que afectan tremendamente al comercio capitalino. 1. Las pesadas trabas administrativas que entorpecen los permisos. 2. La inseguridad e ilegalidad que soportan los comercios y sus clientes. Y 3. La carencia de medidas propicias para la recuperación de la economía, las cuales, por desgracia, deben ser emitidas por un municipio inoperante, corrompido, torpe y lerdo, cualidades estas 4 que son de mi peculio. Señala la visionaria directora que las reglas dictadas están en contra de la lógica de la reactivación, además de puntualizar de quienes emprenden en actividades propias del comercio, estamos llenos de restricciones. Aterra su denuncia de que Quito es la ciudad que más lentamente se ha recuperado, a la par que asusta lo que ella señala sobre el absoluto abandono en el que está sumida la Mariscal, ya que quienes se hospedaban en ella y allí se reunían como artistas, cantantes, pintores, el mercado artesanal y poetas, a más de los miles de asiduos de los cientos de negocios, han sido ahuyentados por la inseguridad. La tragedia que apunta la inteligente y visionaria directora sucede mientras el causante de la misma hace malabares, piruetas y trampas para aferrarse a una dignidad que ha mancillado. Por doctor Pedro Velasco Espinosa. Al fin, la megaley y o consulta popular. José Hernández, 4 Pelagatos. El mensaje no está del todo claro. ¿Qué viene ahora? El presidente Lasso dijo, tras haber logrado el 900 en vacunación, que no para, que es el momento de la reactivación económica. Ese es el marco, pero claro, se entiende que lejos de ser un reto pasajero, la reactivación es todo un programa de gobierno. Se requieren leyes para echar a andar esos procesos que son de largo aliento, recobrar la confianza, atraer inversión, recuperar la producción, crear empleo. En ese camino, el Ejecutivo ha hecho 2 anuncios que podrían no ser contradictorios, pero que en boca de sus voceros muestran un Ejecutivo descuajeringado, para usar el verbo que el presidente aplica al país. 1. El Ejecutivo enviará a la Asamblea una megaley para hacer reformas en los sectores hidrocarburífero, telecomunicaciones, laboral, tributario, energía, obra pública, minas, inversiones, una ley llamada Creando Oportunidades. 2. El Ejecutivo quiere ir a una consulta popular y se realizará sí o sí, dijo el presidente, este año. Se entiende que la consulta contiene temas económicos y también políticos. Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, dijo a Liz Valareso en Teleamazonas que el próximo paso es la megaley.
y no logró dilucidar ante sus preguntas la dicotomía que existe en la comunicación oficial que hace que él privilegie la megaley en detrimento de la consulta que, en términos pragmáticos, el gobierno debería privilegiar. El interrogante no solo concierne qué va primero y qué va después, sino si cabe anunciar al mismo tiempo dos iniciativas de ese tamaño y a qué debe atenerse la opinión. La megaley no solo tiene resistencias procedimentales, porque algunos asambleístas ya han hecho saber que un proyecto para ser calificado debe referirse a una sola materia. Es claro además que la composición del legislativo no garantiza, en forma alguna, una mayoría a favor de una iniciativa macro del Ejecutivo. Algunos podrían pensar que pase por el Ministerio de la Ley, pero para ello se requiere mucha gimnasia legislativa, empezando por la calificación del proyecto por parte del CAL. ¿Podría enviar el Ejecutivo ese proyecto a la Asamblea pensando en que le sea negado para así tener un piso político que aupe en la opinión la consulta popular? Puede ser, pero el Ejecutivo estaría, en ese caso, perdiendo semanas preciosas que necesita para promocionar la consulta popular que el presidente anunció para este año. En ese punto, también convendría disgregar las reformas que piensa proponer porque la Corte Constitucional debe calificar que son enmiendas y las reformas que son parciales de la Constitución. La diferencia abarca terrenos donde la Asamblea podría intervenir, como lo hizo, desastrosamente, la comisión que presidía Elizabeth Cabezas con el referendo propuesto por el Comité de Reinstitucionalización dirigido por Pablo Dávila. Como se ve, el presidente está ante una disyuntiva en el mecanismo que utilizará para lograr las reformas que diseñarán el cambio que busca para el país. En cada caso, por lo que se sabe, tiene equipos trabajando y no hay, entre ellos al parecer, sistema alguno de articulación. De ahí esta sensación que produce el gobierno de no saber comunicar a ciencia cierta hacia qué puerto está remando. Mientras algunos ministros o funcionarios hablan de la megaley, otros insisten en la consulta popular. Los estrategas de la comunicación en Carondelet siguen en esa disyuntiva sin atinar a poner el acento donde lo ha ubicado el presidente Lasso, en la ruptura con el statu quo, en la convicción de que si el país se solaza en sus círculos viciosos obtendrá, a cada vez y sin importar el tiempo, los mismos resultados. El vehículo del cambio, megaley o consulta, es importante y está sujeto a movidas políticas, tácticas y estrategias diferenciadas. Pero lo crucial está en otra parte y es inamovible: sacar al país del inmovilismo para reactivar, producir y combatir la pobreza. Ahí está el norte y el debate de fondo que debería ser común en este momento a todas las fuerzas democráticas y republicanas del país. Lo curioso es que el gobierno, que dice querer el cambio propuesto por el presidente, no lo haya hecho suyo y siga pensando que el cambio está en producir buenos hashtags y en su comunicación. José Hernández, 4 Pelagatos. Acuerdo con el Ecuador, por Alberto Daquic de El Universo. Renegociando en muy buenos términos con el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador logra una revisión del acuerdo heredado del gobierno anterior con dicho organismo. El correcto paso de ir al FMI que dio Lenín Moreno debió haber sido tomado ya en el 2015 por el gobierno de las FARC, Familia Revolución Ciudadana. No lo hicieron y agravaron la profunda crisis que ya se veía con claridad hacia el año 2016. El agotamiento de un modelo perverso y equivocado de despilfarro, pésimas inversiones, Estado obeso y 1000 pecados más. Con un ministro cuya experiencia con el FMI es muy amplia, el país logra suavizar el ajuste, que de todos modos es importante, ampliar los plazos para llegar a la meta del equilibrio fiscal y reducir la meta de incremento de los ingresos tributarios. Pero más allá de los aspectos numéricos sobre los cuales muchos respetables economistas se pronunciarán, debemos analizar el título de esta columna. De acuerdo con el Ecuador no es un acuerdo con el gobierno, es un acuerdo con el país, el cual, siendo el gobierno su legítimo representante, es el encargado de la negociación a nombre de todo el país.
porque creer que la crisis del Ecuador de hoy se resuelve únicamente con acciones del gobierno o que los fondos del FMI son la solución a los problemas nacionales es una suposición de ingenuidad total. El acuerdo es con el Ecuador, porque a la Asamblea le toca cumplir en cambiar esas leyes que hay que cambiar para modernizar nuestra sociedad y para buscar una economía libre, social, de mercado, la única que ha producido riqueza y bienestar en el mundo. Es con el Ecuador, porque a los empresarios les toca asumir el reto de invertir y competir ante la apertura comercial tan lógica y beneficiosa que busca el gobierno y que acertadamente conduce el ministro de la Producción. Apertura que es indispensable para nuestro país y sin la cual seguiremos estancados. Es con el Ecuador, porque a los jueces les toca resolver con justicia y en forma honesta los conflictos, porque a los trabajadores les toca el esfuerzo grande de ser más productivos, de emprender las tareas pensando que su labor es esencial para poder incursar en el mundo y para poder generar más divisas y crecimiento económico. Y es con el Ecuador, porque le toca al sector público entender su realidad y reducirse al tamaño que debe reducirse y tener transparencia en sus acciones. El Ecuador no es el gobierno y el gobierno no es el Ecuador. Estamos en un momento de problemas acumulados tan pero tan graves que si no atendemos lo que son objetivos nacionales y usamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un paso hacia adelante y si no fijamos metas de ir hacia una economía libre y sostener esos objetivos por un mínimo de 30 años, la pobreza, la frustración, el estancamiento económico, causa primaria de la falta de recursos para atender lo social, generarán un caldo de cultivo para una conflictividad que será demasiado dolorosa y tal vez insostenible. El acuerdo con el FMI, más allá de sus cifras y metas específicas, debe llevarnos a entender que el Ecuador o cambia en su estructura y mentalidad o muere. Por Alberto Dajic de El Universo. La perolata de octubre no salvó a Carrión. Martín Pallares, 4 Pelagatos. A Freddy Carrión y a sus aliados del correísmo y de buena parte de Pachacutic no les alcanzó el discurso según el cual censurar al defensor del pueblo en el juicio político en la Asamblea Nacional era un acto de persecución política por su informe sobre las protestas de octubre de 2019. Pasada la medianoche y luego de una maratónica sesión que arrancó a las 10 horas del martes, fue censurado y destituido con 75 votos. Durante su defensa, Carrión intentó erigirse en una suerte de superhéroe que durante los últimos 4 años protegió a los ecuatorianos de los abusos del gobierno de Lenín Moreno, al que calificó de corrupto y violador de derechos humanos. Él está pagando, al ser enjuiciado y estar preso, por haber sido el único ecuatoriano que desafió al poder de Moreno y denunció la repartición de hospitales y la vacunación VIP. Además, no dejó escapar la ocasión durante las casi 3 horas que duró su intervención para declararse víctima de una perversa persecución política por haber sido el gran contradictor de Moreno. Una persecución que, según él, desembocó en el montaje de un operativo para acusarlo de haber participado en una reunión social, luego de la que apareció en un video agrediendo físicamente a la compañera de su amigo, el exministro de Salud, Mauro Falconi. Carrión insistió en el relato ensayado en las últimas semanas. Fue a una reunión de trabajo con el exministro de Salud de Lenín Moreno, Mauro Falconi, que le había ofrecido denuncias muy graves de corrupción y ahí, luego de comer algo, anoche ya no mencionó a las alitas de pollo, y tomarse un par de copas de vino, perdió la conciencia. Al supuesto operativo de persecución del gobierno de Moreno, Carrión juntó una campaña mediática en su contra en la cual, según él, participaron de forma perversa los medios digitales que lo quieren destruir por haber sido el único ecuatoriano que desafió al poder de Moreno. El relato de Carrión tuvo momentos grotescos. Calificó a su esposa, a la que agredió a principios de 2017, como la defensora del defensor, y dijo que, de no haber sido por su trabajo, las mujeres del Ecuador no hubieran tenido quien las proteja. ¿Cómo nadie se dio cuenta durante los últimos 4 años que hubo un héroe llamado Freddy Carrión que mantuvo a salvo al pueblo ecuatoriano?
Me quieren juzgar por haberme puesto junto al pueblo ecuatoriano, por haber combatido al poder, por haber luchado en contra de la impunidad, dijo Carrión. El correísmo y una parte de Pachacutic usaron la tesis de Carrión de que el juicio era una forma de silenciar su informe sobre octubre de 2019 para defenderlo. La usó Salvador Quispe, jefe de la bancada de Pachacutic, que la noche anterior había asegurado de que votaría por la censura. Aquí el problema es que el defensor del pueblo ha firmado un informe señalando delitos de lesa humanidad contra el expresidente Lenín Moreno y muchos miembros de su equipo de gobierno. Eso les tiene bravitos. El cambio de opinión de algunos asambleístas de esa bancada, entre esos Quispe, que se abstuvo, hizo pensar al filo de la medianoche que no habría los votos para la censura. En su relato lírico sobre lo ocurrido en octubre, Quispe llegó a comparar a Freddy Carrión con Túpac Amaru y Jaime Roldós. Edgar Quesada, otro asambleísta de Pachacutic, sostuvo que a Carrión solo se le puede imputar por la denuncia de agresión cuando haya sentencia de un juez, confundiendo, como muchos otros lo hicieron, a un proceso penal con otro proceso público. Para cuando se acercaba la votación parecía que el correísmo y parte de Pachacutic iban a consagrar en la asamblea que para rehabilitar la memoria de las protestas del 2019 era necesario mantener en el cargo a Carrión sin importar el cuestionamiento ético de ser acusado por una mujer de haber sido agredida sexualmente por él. Diego Ordóñez de Creo se dedicó en su intervención a desmontar la falacia que iba, según dijo, a convertir a uno de los miembros de Pachacutic, Ricardo Vanegas, en abogado de Moreno. Para el correísmo y para una parte de Pachacutic, el aferrado defensor del pueblo, el preso Carrión, el informe sobre octubre de 2019 es suficiente para excusarle de agredir una mujer. La talla moral de quienes lo defienden es igual a la de su defendido. Fernando Villavicencio, por su lado, desmontó la fábula de Carrión de que él había descubierto los actos de corrupción del gobierno de Moreno e hizo notar que aquello fue tarea del periodismo al que tanto atacó Carrión. La defensa del correísmo de Carrión tiene algunas explicaciones. Carrión siempre fue uno de los suyos y durante la intentona de golpe de Estado de octubre de 2019 lo vieron como un aliado importante. Además que la Defensoría del Pueblo se había convertido, junto a la Alcaldía de Quito de Jorge Yunda y algunas universidades, en uno de los últimos reductos del correísmo. Para el grupo de Pachacutic, que defendió a Carrión, en cambio, la defensa estaba relacionada con el hecho de que el informe de la Defensoría sobre las protestas calza con la narrativa del sector más radical del movimiento indígena que ahora preside la CONAIE. En ese sentido, se sabe, el informe de Carrión está previsto como parte de la defensa de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, dentro del proceso que la Fiscalía le sigue por los actos violentos de octubre. Pachacutic había decidido apoyar en bloque a Carrión, a pesar de que hay un grupo más cercano a Issa que se opuso. Al final, de alrededor de 14 asambleístas de esa bancada, si bien manifestaron estar en contra de la censura, tenían el conflicto de que su compañero, Ricardo Vanegas, era uno de los interpelantes. La CONAIE durante la tarde había publicado un comunicado defendiendo a Carrión y la situación se tensó entre ambos grupos entrada ya la noche. Incluso durante la sesión, Quispe había pedido que el informe de octubre sea leído durante el juicio. Carrión, finalmente, no solo que perdió su cargo, sino que tendrá que afrontar el juicio penal en su contra por el tema de la agresión sexual sin el poder que le significaba ser la cabeza de la Defensoría. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Cinismo y bloqueo político, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. El país necesita un desbloqueo político porque con la actual estructura está condenado al inmovilismo y a la ingobernabilidad. No puede ser que los grupos que perdieron las elecciones quieran imponer las cosas desde la legislatura, con cinismo, presiones y extorsiones.
Frente a ello, no queda otra alternativa que usar el recurso constitucional y consultar al pueblo para aprobar reformas. La función legislativa es uno de los pilares de la democracia para legislar y fiscalizar. Sin embargo, cuando una mayoría de representantes se transforma en una herramienta de bloqueo permanente y un obstáculo que se impone a todo, le tornan inviable al país y tiene que buscarle salidas dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cuál ha sido el saldo de la Asamblea? Escándalos, denuncias y acusaciones, entre ellos de presuntas irregularidades, acuerdos, exhortos, resoluciones y leyes que no solucionan los problemas del fondo. Al contrario, hace semanas la Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea para que no vuelva a aprobar leyes sin financiamiento de manera irresponsable. No puede ser que la Asamblea no pueda contribuir y se haya tornado insensible mientras las familias viven angustias por la crisis y exigen salidas urgentes y concretas a los principales problemas económicos, sociales, el desempleo, la desnutrición infantil, la inseguridad ciudadana, la violencia delincuencial e intrafamiliar, las amenazas de narcotráfico y el crimen organizado, los altos niveles de corrupción. ¿Qué calidad moral tienen aquellos que gobernaron 10 años y hoy critican los anuncios del régimen? Cuando ellos administraron en bonanza, tuvieron enormes recursos que sirvieron para la corrupción y pese a ello se endeudaron agresivamente, incluso cuando el país tuvo enormes ingresos y recibió más de $100 por barril de petróleo. A ello se ha sumado el partido que no ha podido ganar las elecciones, que se opone a todo, que estuvo a punto de imponer y someter al presidente en el acuerdo del comienzo del periodo legislativo y que ha pretendido gobernar desde afuera. Igualmente está presente el brazo político del sector indígena que no le ha importado su identidad ni posición que representa y hoy coinciden con quienes les persiguieron. Dicen que combaten la corrupción y resulta una afrenta en lugar de respaldar la tarea valiente del presidente de la Comisión de Fiscalización que aporta con sus investigaciones sobre corrupción. Pretenden sancionarlo por el hecho de haber señalado a más de una veintena de asambleístas por presuntas irregularidades y que por glosas tienen cuentas pendientes con la Contraloría. Frente a este panorama de obstrucciones, no queda otra opción que el recurso constitucional de la consulta popular para desbloquear el país y resolver los problemas económicos, sociales y políticos. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.